Bueno, y originariamente Zona Crítica debutó un 4 de septiembre del 2011 y en un esfuerzo grandísimo de producción hemos enviado a nuestro querido amigo, en realidad él fue por las suyas, Fede Cianre, mi querido amigo Fede Cianre, el primer columnista, colaborador, co-conductor de Zona Crítica, que está desde Madrid y a las casi, no, un poco más de las 2 de la mañana ya, conectado para charlar sobre estos 10 años y sobre, bueno, su participación en los primeros años que fueron los más difíciles. ¿Cómo te va, Fede? Buenas noches. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches, qué alegría poder saludarte. Bueno, feliz cumpleaños antes que nada. Y bueno, te escuchaba recién en toda la introducción, veía recién también la apertura, me acordaba de muchas cosas realmente impresionantes, ¿no? De lo que fue aquella Quijotada. Es un poco un lugar común, pero fíjate vos que acá en esta ciudad, en Alcalá de Henares, que es donde estoy en este momento, nació Miguel de Cervantes, Claro. el autor del Quijote. Y yo creo que Zona empezó así y siguió siendo eso durante estos 10 años. Tiene un poco de eso, un poco de ir contra los molinos de viento. Así que estoy muy contento de poder estar charlando con vos y veía algunas cosas y me acordaba. En la apertura estás manejando el R11 que vos tenías, ¿cierto? No, estoy manejando un auto de la mamá de Baltasar Albrecht. Ah, era otro, se usó Sí, otro. Bueno, pero en ese R11 sí yo recordaba que en el 2011 se jugaba la Copa América en sí, Argentina, señor. el Estadio de Colón era sede, y a la salida de uno de los partidos, era un día de semana a la noche, yo te cruzo en la calle Mucho frío, sí, ese día. Sí. y vos te frenaste y me dijiste, mirá que voy a hacer el programa, te vas a sumar, sí, y bueno, ya estábamos empezando a ser amigos también en ese momento, y son años muy lindos porque 2011, 2012, en lo personal, hubo muchos cambios, dentro de los cuales obviamente esta zona crítica, cambios en mi vida personal y profesional también, y los tengo muy presentes. Y también recuerdo, no sé si vos tenés ese registro, lo sentís o lo vivís así, que vos ese mismo año habías tenido que hacer cambios importantes también desde lo profesional, buscar espacios nuevos, cosas para hacer, un poco de resiliencia también si se quiere. Y así salió adelante Zona en septiembre de 2011. Así es, y vos sé que recordaba algo increíble, que nosotros, no sé por qué, porque, qué sé yo, será una cuestión de cómo relacionarse. Teníamos un vínculo, por ejemplo, con, bueno, con todos los técnicos, siempre, siempre Sí, excelente. sí, Y además con la gente con la que hacíamos los informes, las investigaciones, era gente extraordinariamente talentosa, lo sigue siendo, no es que eran, sino lo siguen siendo. El Balta Albrecht, el Emi Rico, que con todos teníamos esa onda, ¿no? Yo te corrijo a vos, pero ellos nos corrigían a nosotros siendo unos pendejos, gente muy joven, con ese criterio además de esto puede ser mejor para el producto, esto puede cerrar mejor la idea que quieren comunicar. Y todas esas relaciones las seguimos teniendo al día de hoy. sí, sí, Y para mí ha sido un gusto laburar con ellos. Y vos laburabas también mucho con Emi, con muchísimo, incluso Balta. hasta yo tenía algo de relación también con los técnicos de Somos, cuando teníamos que llevar el material para que lo ingresaran en el sistema, para que se pudiera emitir en la época que estábamos en Somos Santa Fe, y con todos era así, era una relación más de igual a igual, de estar en distintos canales y de ver en algunos casos, bueno, otros se comportaban a lo mejor de otra manera, ni mejor ni peor, pero distinta, si se quiere. Sí me acuerdo, no sé si vos recordás que cuando nosotros en el viejo cable diario llegábamos temprano, eh, al control de estudio, no nos podíamos quedar ahí porque, bueno, el conductor de un espacio que estaba antes no quería que nosotros saliéramos, aunque fuera de espalda, no Sí, quería, digamos. sí, Bueno, me eso acuerdo. marca un poco la diferencia de cómo tratábamos nosotros de llevarnos con todos los técnicos, de todos los canales, de todas las productoras, y bueno, y a lo mejor otros casos distintos. Y mencionabas en la introducción, yo estaba dudando porque bueno, estando lejos y no haciendo periodismo, uno por ahí pierde el registro, el hilo y el compromiso con muchas cosas, pero
José Corral también se había enojado mucho cuando nosotros emitimos el video de Juan Manuel Martínez, el violador de la peatonal. Además de que nos allanó un juez de instrucción, era en ese momento, él se había enojado mucho porque él quería emitir ese video con el logotipo de la municipalidad y en otro espacio Exacto, presuntamente más influyente, exacto. con más audiencia, de otro canal, más antiguo, Sí, sí. en Lo digo definitiva. porque no tiene nada que ver el canal. Entonces, claro, José Corral quería emitir las imágenes de la peatonal que nosotros difundimos sin alterar sí. la investigación penal en el horario central de Canal 13, Claro, sí, ese es lunes. cierto, no tiene nada que ver el canal. Sí, sí, sí. Pero Y por bueno, eso se se enojó enojó. muchísimo. Se enojó muchísimo y bueno, y también me causó un poco de gracia ver bueno, que ahora va a trabajar por la libertad de expresión. Así que bueno, enhorabuena. Este, pero bueno, me acordaba de todas esas cosas, ¿no? De lo quijotesco. Y siempre, no era, obviamente, no era todas las semanas, pero cada una determinada cantidad de tiempo le podíamos, como quien dice, patear la canilla a algún gigante, mojarle la oreja a alguien, hacer alguna travesura, entre comillas, hacer enojar a alguien, digamos, siempre con la justa, desde la honestidad y con humildad y con muchas cosas con dos escarbadientes se hacían, porque éramos nosotros, pateando la calle, y en ese sentido, bueno, yo creo que hace un tiempo te lo hice saber de alguna manera, y más allá de que somos amigos y seguramente vamos a hablar bien uno del otro, en todos esos años, bueno, yo sentí más que estar trabajando con otro periodista, con un amigo, como con un hermano mayor de la profesión, del oficio, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, con cómo se puede llevar uno con un hermano, ¿no? Con más silencio, con más diálogo, con distintos momentos, pero siempre muy constructiva y una relación que genera una referencia en lo personal y deja una huella para mí, obviamente de por vida, por la libertad con la que trabajé, por las cosas lindas que pudimos hacer y bueno, por todos los momentos que fueron muchísimos y fueron, por supuesto, importantísimos para crecer en el oficio y como persona también. Así que por eso, Bueno, desde ya te digo que te voy a estar agradecido de por vida. bueno, Fede. No, va acá a seguir, a seguir abrazándonos virtualmente porque ya tenemos un cariño especial entre ambos. Quiero preguntarte, ¿qué haces en Alcalá? Vos que Eh, tenías un presente de laburo en Santa Fe, de productor, de cronista en el canal de la provincia, como se lo llama, que tuviste pasos por radio, la radio de la universidad, bueno, que habías tenido un rol importantísimo en Zona Crítica en los primeros años, en los primeros 5 años, hasta que bueno, tuviste que optar por unos horarios que te impedían seguir en zona, pero bueno, tenías un presente de laburo en lo tuyo, como se suele decir. De repente anunciaste a los amigos, a los cercanos, que ibas a emprender otra empresa, más personal, más de pareja. ¿Qué estás haciendo en Europa, Fede? no, me río primero porque recuerdo que les conté eso, creo que era un viernes 8 de marzo de 2020 y a la semana o a las 2 semanas nos confinaron a todos. ¿No? Sí, sí. Fue increíble, fue todo. Pero bueno, no, esto es un proyecto que data del año 2019, personal, estrictamente personal, de vivir la experiencia de vivir, de intentar establecernos, de trabajar en otro país, en otro continente, conocer cómo es toda esa experiencia. Estaban pasando los años y bueno, y la decisión por alguna u otra razón se postergaba y se tomó en ese momento. Quedó un poco afectado, obviamente, eso por la pandemia. Eso de alguna manera modificó o demoró un poco los planes o los proyectos que teníamos, pero por supuesto que desde ya está todo más que encaminado. El periodismo en sí mismo atraviesa una crisis como tal en todo el mundo, eso acá se siente mucho más.
o se siente mucho también, pero bueno, siempre se abren muchísimas otras puertas para tener otro tipo de experiencias, al menos en un comienzo y para seguir viendo qué se puede hacer. Hay mucho terreno para los microemprendimientos o para ideas propias y también la posibilidad de empezar de cero desde otro lugar, un poco más o un poco menos relacionado. Pero respondiendo a la pregunta es intentando echar a andar un proyecto de vida, en este caso con mi mujer, con Andrea. eh, em, y eso es un poco lo que estamos haciendo en este momento ahora en España y bueno, acá en Alcalá de Henares, una ciudad que está a media hora de Madrid. De Madrid. Nosotros ahí pusimos un suardense en Madrid, en realidad estás en Alcalá, pero bueno, lo aclaraste Pero es y... la comunidad de Madrid. claro, Está bien. Sí, sí. sería como el área metropolitana, ¿no? Alcalá dentro del área de Madrid. Sí, sí, forma parte del área metropolitana de un corredor que se llama el Corredor de Henares, que está como si fuera hacia al noreste de Madrid, saliendo, uno pasa por el Estadio Wanda Metropolitano, transita por una serie de localidades, dentro de las cuales está, por ejemplo, Torrejón de Ardoz, que está acá pegado, que es donde llegaron la mayoría de los refugiados afganos que pudieron ser rescatados en las últimas horas de la ocupación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, internacional antes de que el talibán terminara de tomar el control, ¿no? Y desde aquí, bueno, hay una autopista muy importante que desemboca en Barcelona, ¿no? Ese es más o menos Mm. el sentido en el cual está toda esta área de Madrid. Es difícil, digamos, que tengas que puedas hacer una conclusión así bien fina, bien cerrada de la mirada del madrileño o el europeo sobre el argentino, porque en realidad, viste, siempre hay, muchos depende, en realidad hay una mirada más parecida a la que se tiene del porteño que del salteño, y los dos son argentinos. Y quiero hacerte esta pregunta respecto a cómo crees que nos ven, si es que tenés una idea, te has formado una idea sobre este tema. Y la otra, ¿cómo ves a la Argentina en esa perspectiva? Acá me interesa más porque tenés el vicio de estar informado, de reflexionar, de llegar a conclusiones. Así que la primera es, ¿cómo nos ven allá? ¿Nos ven de alguna manera? No, lo primero que sorprende es que, bueno, uno se siente un poco como argentino, ¿no? En el centro de todo o de algo, si se quiere, ¿no? Y la comunidad argentina en España y en Madrid particularmente no es muy numerosa. Es muchísimo más numerosa, obviamente, por razones que son muy conocidas. En este caso, por ejemplo, el colectivo venezolano es muchísimo más grande. El colectivo colombiano también se está incrementando mucho a partir de la crisis social y política que está atravesando en los últimos meses. Así que para empezar eso, es como que no estamos tampoco tan presentes en el radar. De todos modos, cuando aparecemos de alguna manera o cuando hay algún indicio de que nos ven o de cómo nos ven, sí se nota que hay una diferencia respecto, si quiere, de otros lugares de Latinoamérica, un poco por la historia, ¿no? Porque Argentina recibió a muchos inmigrantes españoles durante y después de la Guerra Civil Española. Argentina estuvo objetivamente mejor que España en muchos otros momentos, a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, y buena parte del siglo XX también, o en varios tramos del siglo XX también, Argentina era un país que estaba mejor que España incluso. Entonces yo creo que eso cambia, digamos, un poco la percepción y además, bueno, también tiene que ver con el tipo de actividades en las que se desenvuelve un poco más el argentino y no así otros migrantes, ¿no? Que tienen que ver con como autónomos, en los emprendimientos, como cuentapropista. Ahí está más el argentino moviéndose. Particularmente lo que pude ver más yo, que es esto, que es la comunidad de Madrid. Así que es eso, y nos ven un poco como, sí, como que hay algo a veces de esto, de la mirada porteñocentrista, si se quiere, pero también este,
siempre tienen muy presente la influencia que tenemos como argentinos de Italia en nuestra forma de hablar, de expresarnos, y ese es un poco el registro que tienen también de nosotros acá en España, ¿no? Ujú. Y a otra parte, Sí. que es, bueno, más compleja a lo mejor, si se quiere, inevitablemente cambia la perspectiva, ¿no? Y estando acá, yo la sensación, un poco dolorosa incluso, que uno empieza a tener con el correr de los meses, y como decís vos también siguiendo las noticias, es la soledad o la orfandad que en muchos casos tiene la Argentina para tratar de hacerle frente a los desafíos que tiene por delante, ¿no? Uno ve acá que que España no es un país perfecto, ni mucho menos. Puede llegar a tener una economía 3 veces más grande que la de la Argentina, sí, pero o sea, sin restarle mérito a la capacidad productiva de España, hay una fuerte tutela de la Unión Europea, digamos, en cuanto a los programas económicos que se llevan adelante, al a los gastos que se hacen, al control de los números también. Hay fuertes ayudas también. Desde ahora hasta el 2023, España va a recibir 70.000 millones de euros en ayudas no reintegrables, pero que sí van a ser controladas, digamos, para tratar de recuperarse de lo que ha sido la crisis de la pandemia. Entonces, esa tutela, digamos, es como que España es parte de una familia. Las familias tienen problemas, tienen muchos problemas a veces incluso, pero no deja de ser parte de una familia, incluso de una familia que más o menos le va bien económicamente. Y en ese sentido uno la ve muy sola a la Argentina, ¿no? Desde dónde se agarra, con quién se asocia, con quién se relaciona para tratar de salir un poco adelante, es bueno, lo que uno ve como uno de los principales problemas, ¿no? Fede, tenemos que seguir el programa, nos queda la segunda mitad. ¿Qué hora es allá? 5 horas más tarde, ¿no? Que acá. Son las 2:30. Las 2:33 ya es 30 de Per- septiembre. Perdoná por haberte hecho No, no. quedarte hasta mm, tarde. Nada, te mando un abrazo grande. Y bueno, seguimos. No sé si alguna vez se dijo esto, pero las puertas de Zona Crítica están abiertas siempre. Las puertas, las ventanas, el postigo, siempre. Cuando quieras volver, está. Y espero que podamos seguir teniendo, si tenés ganas, y si no es un problema la cuestión horaria, algunos otros encuentros para que nos cuentes un poco más sobre la pandemia, por ejemplo, que no hemos charlado Seguro. ahora, pero que está bueno poder hablar de cómo la vivió España y Europa y cómo la vivieron ustedes con Andrea Sí, en todo este sí, tiempo. sí. ¿Mm? De la pandemia te puedo decir, pero muy rápidamente, que a Dale. partir del lunes, acá en Comunidad de Madrid se terminan los aforos, por ejemplo, ¿no? Ya no va a haber más aforos. Y bueno, ahí Comunidad de Madrid siempre estuvo un poco más adelante o un poco más flexible respecto de las restricciones y eso, pero eso es un tema aparte. Por el resto, Héctor, cuando quieras, no hay ningún problema y sobre todo por 10 años más de zona crítica. Te vamos a hacer Pero todo llegar el eso. cheque, Fede, la transferencia. Gracias por todo, Fede. Un abrazo grande a vos y a Andrea. Un abrazo muy grande, ¿eh? Chau,